SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor. La palabra de Dios que acabamos de escuchar, especialmente en la primera lectura y en el Evangelio, nos dice que a Dios no le es indiferente el uso que nosotros, sus hijos, hagamos de los bienes materiales. Dios está atento a cómo entendemos, a cómo usamos, cómo nos servimos de los bienes materiales de esta tierra. Y queda claro, sobre todo en la primera lectura, que cuando los bienes son usados para saciar la ambición, la vanidad, y sobre todo cuando los bienes son usados para despreciar y para explotar a los demás, este mal uso de los bienes es reprobado por Dios. Y en el Evangelio se nos dice con toda claridad que el mal uso de los bienes materiales de forma ambiciosa, desordenada y usados para despreciar a los hermanos que más necesitan, no solo son reprobados, este uso no solo es reprobado por Dios, sino también es motivo de castigo eterno. De castigo eterno. Eso es lo que nos dice Jesús en la parábola del rico que se banqueteaba todos los días, que vestía lujosamente, que habitaba un castillo, y el trato que le dio a Lázaro, un pobre vestido de llagas, y el único alivio que tenía, que los perros lamían esas llagas, y que no conmovió para nada al que se banqueteaba, al rico que se banqueteaba todos los días. Ya se nos dice cuál es la suerte del rico y cuál es la suerte del que sufre. Nos pudiera quedar como un mensaje equívoco, un mensaje que más que alentar nuestra conversión, alentara nuestro deseo de venganza y decir, qué bueno que los ricos terminen así, terminen en el castigo eterno. Y por ningún motivo Jesucristo nuestro Señor quiere despertar o alentar en nosotros esta actitud de deseo de venganza. ¿Por qué? Porque todos somos igualmente pecadores y todos necesitamos de la conversión. Lo que Jesucristo nuestro Señor nos quiere decir con esta parábola, con este ejemplo, es que durante la vida que Él nos conceda en esta tierra, por el buen uso de los bienes materiales, podemos nosotros ganar la vida eterna. Y que mientras dure nuestra peregrinación en esta tierra, por el desordenado uso que hagamos de los bienes materiales, podemos poner en peligro nuestra salvación. Mientras dure nuestra vida, podemos nosotros enmendar, podemos corregir, podemos cambiar nuestra mentalidad, sobre todo con relación a los bienes de la tierra. Si Dios me ha dado poco o mucho, lo que sea, no es para mi ambición, es para que yo lo comparta con el que menos tiene, con el que más necesidades sufre y con el que
yo conozco que está en peor situación que yo. Por eso dice Jesús, no esperen a que se les aparezca un muerto para convertirse. Les basta escuchar la palabra. Les basta meditar la palabra. Les basta poner por obra la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para descubrir el valor y el sentido de los bienes materiales, y esto es lo que nosotros debemos hacer, escuchar la palabra y ponerla en práctica para vivir la solidaridad, el servicio, la caridad para con todos. Hay personas que por un tiempo sufrieron mucha necesidad y que de repente la suerte, las circunstancias le cambian y le favorecen para que tenga un buen trabajo y para que tenga un buen recurso. Y es interesante ver que esta persona que experimentó la necesidad y la pobreza, una vez que cambió su situación y tiene recursos, ya no piensa, ya no quiere fijarse, ya no quiere compartir con los más necesitados. La palabra de Dios es clara. Dios no es indiferente a la manera como nosotros, sus hijos, entendemos para qué son los bienes materiales, y Dios no es indiferente a cómo usamos nosotros los bienes materiales. Dios observa, pero no quiere condenarnos por eso. No quiere mandarnos al castigo eterno por el mal uso que hagamos de los bienes. Quiere que nos convirtamos. Su infinita misericordia nos invita a ver, a reflexionar y a corregir nuestra mala manera de ver y de usar los bienes materiales. No son para autosatisfacernos al máximo, son para vivir dignamente, pero compartiéndolos con los que menos tienen y con los más necesitados. Díganme, hermanos y hermanas, si la palabra que acabamos de escuchar y meditar no tiene actualidad. Díganme si no es oportuna esta palabra de Dios para el tiempo que vivimos. Díganme si no es práctica para nuestra vida ahora, sobre todo en tiempos de tanta necesidad. Todos de alguna manera la sentimos, la necesidad, todos. Pero hay quienes la sienten, la necesidad, y la viven de manera extrema. No tienen recursos para su salud, no tienen recursos para vivir dignamente bajo un techo propio, no tienen recursos para vestir, ya no digamos lujosamente, dignamente. No tienen recursos para dar de comer muchas veces a sus hijos. Y no podemos nosotros, porque tenemos más o menos necesidad, no podemos ser indiferentes a los que carecen más que nosotros, a los que necesitan más urgentemente que nosotros. Y dándonos cuenta de esto, tenemos que buscar los medios para ser solidarios, para ser compartidos, para atender, para estar con el que sufre a la puerta de nuestra casa, y lo que muchas veces tiene es la exposición de su mal, de sus llagas, como Lázaro. Lo único que tenía Lázaro para exponer, para dar, eran sus llagas. No tenía otra cosa más que sus llagas.
Hay muchas personas que no tienen más que evidenciar ante la sociedad que sus dolorosas carencias, sus llagas, sus dolorosas carencias, y nosotros no podemos ser indiferentes a ellas. Acojamos esta palabra y tratemos de encontrarle una orientación práctica para nuestra vida. Amén.